Bien, entonces en este video de la sesión del día de hoy, vamos a ver el procedimiento para calcular otra medida de forma, pero que está más relacionada a otro aspecto de la curva, que se denomina la kurtosis. Entonces, la kurtosis es una medida del grado de apuntalamiento de la curva, ¿no? Lo cual está relacionado también a la concentración de valores alrededor de la media, o a una concentración de valores más alejado de la media. Entonces también nos va a dar una idea de cómo es la cima de nuestra curva, si hay un decaimiento suave o hay un decaimiento abrupto de los datos en el punto más alto de la curva, ¿no? Entonces nosotros hemos estado trabajando acá, vamos a compartir la pantalla con nuestro ejercicio, que no sé si ya lo pueden ver, hola. Sí, se logra ver. Profesor, ya Bien, se ve. entonces, ya está bien. Estamos trabajando con lo mismo. Tenemos la precipitación, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, en la precipitación, hemos llegado a la conclusión, la anterior clase, de que en el caso de la simetría, nosotros habíamos llegado a que tenemos, nuestro valor es 0.09, el cual significa que es positivo, pero como el valor de 0.09 es muy cercano a cero, entonces posiblemente podemos decir que nuestra curva sea simétrica, ¿no? Porque es muy difícil encontrar exactamente un valor del coeficiente de asimetría igual a cero. Lo mismo que va a ocurrir con la kurtosis. Nosotros hemos dicho que para que la curva sea considerada mesocúrtica, sea considerada una curva en forma de campana, tiene que tener un valor de kurtosis igual a cero, lo cual también a veces es muy difícil encontrarlo, pero los valores próximos a cero los podemos considerar como curvas mesocúrticas, ¿no? Mesocúrticas. Bien, entonces acá vamos a irnos, bueno, otra cosa que tenemos que ver ya en el coeficiente de asimetría, nosotros habíamos calculado, ha hecho las formulitas del segundo momento, del tercer momento y del cuarto momento, ¿no? Entonces hemos calculado también el segundo momento, aquí tenemos el tercer momento, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el valor del cuarto momento. El cuarto momento, tenemos la formulita, entonces vamos a colocar A era el coeficiente de asimetría, entonces acá vamos a colocar B, la kurtosis. Entonces, para el cálculo de la kurtosis, ¿no?, nosotros vamos a tener en cuenta una formulita, ¿no?, que va a depender del cuarto momento. También tenemos calculado, no nos olvidemos acá, aquí tenemos la desviación. Esto también es importante. Tenemos calculado la desviación, ¿no?, que sería la raíz del segundo momento. El segundo momento también lo tenemos calculado acá. Bien, entonces vamos a calcular ahora el cuarto momento, que es el que nosotros necesitamos. Entonces vamos a irnos acá, copiamos y vamos a calcular en esta celda, ¿no?, el cuarto momento. Bien, entonces vamos a colocar acá el cuarto momento. Bien, este es el cuarto momento. Vamos a aplicar esta fórmula. Acá tenemos la fórmula, no nos olvidemos. El cuarto momento es la sumatoria del producto de las frecuencias absolutas por la cuarta potencia de las desviaciones dividido entre n. Bien, y vamos a aplicar eso, ¿no? Entonces vamos acá a nuestra tabla de frecuencias, y aquí nos vamos a generar. Aquí tenemos, fíjense, tienen acá la desviación, frecuencia absoluta por la desviación elevado al cubo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener acá, vamos a tener la frecuencia absoluta multiplicado ahora para la cuarta potencia, lo que nos interesa es la elevado a la cuarta
a la cuarta potencia, ¿no? Entonces acá lo que vamos a cambiar es simplemente esto, que va a ser elevado a 4, ¿no? Elevado a 4. Y entonces vamos a tener que eso, para la primera clase va a ser igual, nos vamos a la frecuencia absoluta, a buscar dónde se encuentra. Bueno, aquí tenemos frecuencia absoluta multiplicado por, ¿no? Tenemos por, entonces acá tenemos que tener por la desviación, dice la desviación, entonces vamos a buscar la desviación, ¿dónde se encuentra? Bueno, acá está la desviación, y esa desviación tiene que ser elevado, ¿no? A la cuarta potencia, entonces lo vamos a elevar a la cuarta potencia. Bien, entonces tenemos ahí eso, ¿no? Entonces la frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces ahora le vamos a dar Enter, tenemos un valor sumamente alto. Bien, acá lo bajamos y ahora lo vamos a bajar para todos los datos. Bien, ahí tenemos. Y ahora lo vamos a realizar la sumatoria, ¿no? Entonces ahora tenemos que realizar la sumatoria. Entonces acá nos vamos. Primero vamos a colocar todos los bordes, ¿no? Y ahora hacemos una sumatoria, ¿no? Entonces vamos a fórmulas, autosuma, va a salir un valor sumamente grande, que está acá. Pero eso es justamente, les había indicado en la anterior clase, es porque tenemos valores de precipitación que son sumamente altos. Eso depende, estos valores altos dependen, o bajos, van a depender fundamentalmente del rango de valores que tengamos en nuestra variable aleatoria. Fíjense los rangos que nosotros tenemos acá, son sumamente altos. Tenemos el mínimo 145 y tenemos un valor máximo de 1017, ¿no? Entonces, por ese motivo, es que estos valores están resultando sumamente altos, ¿no? Bien, ya tenemos entonces calculado ese valor y ahora nos vamos a ir a calcular entonces la cuarta potencia. Entonces nos vamos acá, bueno, vamos a revisar nuevamente la cuarta potencia, fíjense acá. Esta desviación hemos elevado a la cuarta potencia, hemos multiplicado por la frecuencia absoluta, luego hemos sumado, entonces ya tenemos el numerador, eso tenemos que dividir entre n, ¿no? Entonces nos vamos acá y colocamos igual, nos vamos a nuestra tabla de frecuencias y nos vamos a al último cálculo que hemos realizado, que está acá. Ese valor dividido entre n, ¿no? Y n lo tenemos acá, es 84. Bien, entonces nuestro valor, fíjense, es sumamente grande, ¿no? Tenemos un valor de la cuarta potencia sumamente grande. Y ahora nosotros hemos dicho que la kurtosis, de acuerdo a lo que tenemos acá en la formulita, tenemos que la kurtosis, entonces, acá vamos a colocar la formulita de la kurtosis. Entonces, hemos dicho que la kurtosis, ¿no? A X. Bien. Habíamos dicho que la kurtosis es igual a una relación del cuarto momento. Entonces vamos a tener acá el cuarto momento, ¿no? Cuarto momento. Entonces ahí tenemos el cuarto momento dividido, hemos dicho ahí, al cuadrado del segundo momento, ¿no? Entonces vamos a ver ahí. Entonces ahí tenemos el cuadrado del segundo momento. Entonces, esta es la formulita de la kurtosis, ¿no? Entonces, acá tenemos, vamos a llevar acá, lleno. Bien, entonces, esta es nuestra formulita que tenemos acá, la vamos a colocar, ¿no?
Entonces, es una relación del cuarto momento por el... bueno, esa es una fórmula y la otra fórmula que nos tiene que dar lo mismo, porque uno ha salido del otro, resultado del otro, va a ser la siguiente. Entonces, tenemos acá, Kx, kurtosis. También es igual, hemos dicho, a una relación de la cuarta potencia, y acá hemos dicho dividido entre la cuarta potencia de la desviación. Entonces también puede ser la cuarta potencia, acá tenemos la cuarta potencia, dividido entre la desviación estándar elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, esta es la otra formulita que también nos tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es hacer unas relaciones matemáticas. Bien, entonces acá vamos a tener la otra formulita. Bien, entonces calculemos la kurtosis, primeramente con la fórmula de acá. Bien, entonces vamos, bueno, acá vamos a colocar, mejor lo vamos a colocar acá. Y entonces vamos a copiar. Bien, y lo vamos a colocar acá. Bien, entonces acá vamos a tener el valor de la kurtosis con esa fórmula. Entonces vamos a decir, es igual, ¿no? Al cuarto momento, el cuarto momento está acá, dividido entre el segundo momento. ¿Dónde está el segundo momento? Aquí lo tenemos, el segundo momento, y el segundo momento tiene que estar elevado al cuadrado, Entonces ahí tenemos, estamos reemplazando simplemente y le damos Enter. Bien, entonces nuestro valor, vamos a colocar también formato de celda número y Enter, nuestro valor sería 2.39. 2.39. Entonces, para corroborar ese cálculo, vamos a calcular también para la formulita donde se encuentra la desviación estándar. Entonces, vamos a colocar acá, bien, acá. Entonces, esto va a ser, de acuerdo a esta segunda fórmula, es igual al cuarto momento que tenemos acá, es el cuarto momento, dividido entre la desviación estándar, y la desviación estándar lo tenemos calculado acá. Aquí, fíjense, está la desviación estándar, es ese valor, y esa desviación estándar dice elevado a la cuarta potencia. Entonces, elevado a 4. Cerramos y tenemos que tener el mismo valor. Entonces, ahí tenemos 2.39. 2.39. Entonces, acá aceptamos y vamos a tener entonces 2.39. Pero este valor tenemos que restarlo de 3 para encontrar K, el K, para saber si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Entonces acá vamos a colocar para nosotros la formulita, ¿dónde está aquí? La formulita vamos a encontrar, ¿dónde está aquí? Está. Bien, entonces vamos a tener acá K. Bien, entonces acá vamos a tener K1 de X. Acá vamos a colocar ahí. Va a ser igual, ¿no? Hemos dicho acá X menos 3. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula para poder interpretar. Entonces acá vamos a colocar relleno. Entonces esa es la formulita para que nosotros podamos calcular K1X. Entonces vamos a tener ahí ese valor.
Entonces ahora vamos a decir lo mismo acá, vamos a copiar y lo vamos a pegar y vamos a tener entonces todo eso ahí. Bien, entonces copiando eso vamos a tener entonces que nuestro valor va a ser igual entonces a k sub x, que es 2.39 menos 3. Bien, entonces nuestro valor es menos 0.61. Y lo mismo vamos a tener acá, ¿no? Aquí va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener, copiamos, lo podemos pegar acá. Entonces ocurre lo mismo. Y acá también tenemos, nuevamente lo copiamos. Y entonces acá vamos a tener que esto va a ser igual, entonces, a 2.39 menos 3. Bien, entonces ahora tenemos que el valor es menor a 0. Entonces tenemos acá que estos valores son menor a 0. Acá también es menor, menor a 0, ¿no? Entonces son valores negativos, ¿no? Entonces, pero también, si nosotros tomamos en cuenta el 0 exactamente, es un valor que relativamente está a la izquierda, ¿no? Pero también podemos ver que no está muy alejado de 0 en la parte izquierda, ¿no? Porque podemos tener valores de menos 1, menos 2, menos 3, que serían los que presentan una mayor nitidez en el grado de apuntalamiento. Bien, entonces nosotros hemos dicho, de acuerdo a lo que tenemos en lo que hemos explicado, tenemos que hacer entonces ahora una interpretación, ¿no? Entonces, en la interpretación nosotros tenemos, a ver si nos recordamos, habíamos dicho sí, por ejemplo, acá, ¿no? Podemos colocar en la interpretación lo siguiente. Habíamos dicho si K, si este es nuestro valor, ¿no? El valor calculado, hemos dicho si es igual a 0, es igual a 0, entonces nosotros habíamos dicho entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces, si K es igual a 0, entonces la curva, ¿no? Es, ¿no? Habíamos dicho mesocúrtica. Bueno, acá vamos a colocar en mayúscula mesocúrtica, ¿no? O eh, en forma de una distribución, distribución normal. Bueno, vamos a explicar eso después en el próximo tema. O también podemos colocar en forma de campana, ¿no? La forma de campana hemos dicho que es una curva que tiene un apuntalamiento moderado, ¿no? No es el pico no está muy ensanchado, ni tampoco está muy aplanado. Entonces, es una curva intermedia, es una curva que tiene un apuntalamiento intermedio, ¿no? También habíamos indicado de que si este nuestro valor es mayor a 0, habíamos dicho que la curva es leptocúrtica, ¿no? Entonces, y eso de leptocúrtica quiere decir lo siguiente, entonces acá, ¿no? Tenemos una mayor concentración de datos, bueno, acá vamos a colocar mayor concentración de datos, alrededor de la media. Entonces, esa es una cosa muy importante. Entonces, acá vamos a tener que eso significa la curva, si la curva fuera leptocúrtica, significa que hay una mayor concentración de datos alrededor de la media, ¿no? Y, ¿no? Bueno, acá vamos a volver nuevamente. De la media y menos
en los extremos. ¿No? Entonces, esa es una cosa, es un aspecto sumamente importante para la interpretación, ¿no? Entonces, aquí cerramos paréntesis. Bien. Y lo otro que tenemos, vamos a colocar acá, es que cuando nuestro valor es menor a 0, decimos que la curva es platicúrtica, ¿no? Entonces vamos a colocar platicúrtica. Entonces vamos a tener una curva platicúrtica. Entonces, esto significa lo al revés de lo de la leptocúrtica, porque esta es una curva aplanada también. Entonces vamos a tener menor concentración. Bueno, acá vamos a seguir lo mismo. Menor concentración de datos alrededor de la media y mucho más en los extremos, ¿no? En los extremos. Bueno, y también acá, y mucho más en los extremos, ¿no? Acá también podemos decir al final, bueno, acá, ¿no? También podemos decir, o podemos volver acá. Entonces, esta sería entonces una curva aplanada, ¿no? Eso es la platicúrtica. Y la curva leptocúrtica sería una curva muy apuntalada. Muy apuntalada, ¿no? Y entonces ahí, entre estos dos extremos digamos, del grado de apuntalamiento, vamos a tener entonces al medio de esto, vamos a tener la curva mesocúrtica. Entonces, como nuestro valor es de 2.39, entonces acá vamos a indicar el valor calculado de la kurtosis de 2.39 para los datos de la precipitación en milímetros, significa que la curva de distribución de esta variable es, ¿no? Entonces, es platicúrtica. Es platicúrtica, ¿no? O también, como está, cuando nosotros decimos, cuando el valor está muy cercano a 0, como en este caso, tanto en los valores positivos como en los valores negativos, por ejemplo, si tuviéramos valores de 0.1, 0.2, 0.3 o menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, que son valores que son negativos o positivos, pero muy cercanos a 0, se utiliza la palabra ligeramente, es como decir, presente ese valor, pero no significa que tenga un grado de apuntalamiento sumamente alto, ni tampoco que la curva sea muy aplanada. Entonces, por eso que también podemos decir, como el valor de 2, mejor dicho, de 0 puntos menos 0.61, acá tenemos que colocar el valor último, no este valor de acá. Entonces, el valor con el que tenemos que interpretar es de menos 0.61, ese es el valor, ¿no? Entonces, el valor calculado de la kurtosis de menos 0.61, entonces está acá, menor a 0, para los datos de la precipitación, significa entonces que la curva de distribución de esta variable es, entonces acá podemos colocar, como no está muy alejado de 0, colocar es ligeramente platicúrtica, ¿no? Entonces también podemos colocar, si nuestro valor hubiera sido positivo, pero fuera, por ejemplo, 0.3, ¿no? Podríamos decir entonces que la curva de nuestra distribución presenta
una forma ligeramente leptocúrtica, en este caso si fuera positivo, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, valores de 0.02 positivo o menos 0.02, 0.01, valores muy cercanos a cero, entonces ahí también podemos decir que la curva, asumir que la curva es mesocúrtica, porque también, como en el mismo, lo mismo que ocurre con el coeficiente de asimetría de Pearson, es muy difícil encontrar exactamente un valor igual a cero. Entonces, en ese caso, también, y también ocurre acá, se asume que los valores que están muy cercanos a cero, se asume que son valores próximos a cero y los podemos tomar como si fueran ceros y por lo tanto asumir que la curva tiene una forma de campana, ¿no? Una forma de la distribución normal, una campana de Gauss y que por lo tanto sería una curva mesocúrtica, ¿no? Entonces, siempre va a haber esas diferencias. Acá, lo más importante es ver si los valores se alejan mucho de cero, tanto a la izquierda como hacia la derecha. Entonces, ahí sí podemos estar seguros de decir que es leptocúrtica o es platicúrtica. Vamos a suponer que tengamos valores, por ejemplo, de -2, ¿no? De -2. Si fuera un valor del coeficiente, mejor dicho, de la kurtosis, un valor de -2, por ejemplo, podemos decir que ahí sí es una curva aplanada, completamente platicúrtica. O si fuera un valor positivo de 2, podemos decir igual que es una curva totalmente con un grado de apuntalamiento mayor, es leptocúrtica, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna duda. Entonces, esto de ligeramente va a ser justamente a la proximidad de estos datos que calculemos en relación a ese punto central que es para nosotros el cero, ¿no? Bien, entonces eso sería lo que tendríamos para el día de hoy, que es el cálculo de este coeficiente de forma, mejor dicho, de esta medida de forma que es la kurtosis, ¿no? Entonces, en los libros de estadística siempre vamos a encontrar esas tres formas. Ahora, ¿para qué nos servirá? ¿Para qué nos servirá saber si es leptocúrtica, si es mesocúrtica, si es platicúrtica? Ya hemos indicado que nosotros tenemos que calcular probabilidades de ocurrencia utilizando modelos teóricos, modelos matemáticos teóricos. O sea, tenemos que utilizar todas las propiedades de esos modelos matemáticos para calcular probabilidades de una determinada variable. Entonces, la mayoría de estos modelos requieren, para que efectivamente podamos calcular sus probabilidades, requieren que la curva, la forma de la curva, sea en forma de campana, que esté aproximadamente o tenga una proximidad a una curva normal, ¿no? Entonces, cuando las curvas son leptocúrticas, muy apuntaladas o sumamente aplanadas, entonces muchos de estos modelos teóricos, matemáticos, si bien lo podemos calcular probabilidades con estos modelos, pero desde el punto de vista estadístico no hay una robustez que apoye exactamente el cálculo de probabilidades, porque lo más importante es tener los datos, que la curva tenga los datos que se aproximen a una curva normal, a una curva en forma de campana. ¿No? Ese es el motivo que tenemos que ver entonces para ver si vamos a poder fácilmente aplicar ciertos modelos teóricos matemáticos para calcular probabilidades, en este caso de la variable precipitación. Entonces, en nuestro caso, como es ligeramente platicúrtica, eso significa que esta nuestra variable no tiene un apuntalamiento muy pronunciado, pero tampoco es una curva sumamente aplanada. Por lo tanto, se aproxima más a una curva normal y por lo tanto en estadística no es muy exigente de que sea exactamente igual a cero, pero como estamos viendo que está muy cercano a cero, entonces podemos asumir que tiene una proximidad a una curva en forma de campana y por lo tanto podríamos aplicar acá varios modelos teóricos matemáticos para el cálculo de probabilidades.
Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.